Bendiciones en esta mañana hermosa que el Padre nos ha regalado. Como verán, hoy estoy en otro lugar de la casa, es porque, bueno, estaba más cómoda en este lugar, dado que hay un poco de ruido. Así que, bueno, hoy voy a estar transmitiendo desde otro lugar de la casa. Espero que se encuentren bien, espero que se vayan uniendo a esta transmisión. Como ya veníamos hablando, vamos a seguir con la serie de el propósito, cómo vivir nuestro propósito de vida, el cual el Padre Celestial ya trazó para nosotros. Estuvimos hablando acerca de nuestra identidad, algo muy importante, algo que necesitamos conocer, esto tiene que ser revelado en nuestras vidas para poder cumplir con este propósito, ¿no? Cuando yo conozco quién soy, de dónde vengo, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer en el Padre Celestial, eso entonces me aclara un poquito el panorama y me da una dirección específica. Me hace caminar en una dirección específica, me hace estar seguros, ¿no? Como decíamos, como venimos hablando ya. Bendiciones, bendiciones allí firme en esta mañana. Espero que te encuentres allí en tu lugar de trabajo, que el Padre te bendiga y te use grandemente, ¿sí? Así que vamos a seguir hablando entonces acerca de estos propósitos específicos, este propósito específico para cumplirlo, ¿no? Para entender qué es lo que tengo que hacer, qué herramientas tengo, ¿sí? Tiene que ver con también autoexaminarme, ¿no? O sea, existen... Vamos a dividir, ¿no? Existen propósitos que son específicos, que tienen que ver conmigo, con lo que el Padre me ha dado, ¿no? Con las herramientas que tengo, con mi diseño. Pero también están los propósitos generales, que también son importantes reconocerlos, que eso también lo venimos hablando acerca de que tiene que ver con mi identidad, ¿no? Que soy un gobernante, que soy un ciudadano de un reino celestial, que soy hijo del Padre Celestial, que soy un sacerdote. Entonces, esos propósitos generales con los cuales el Padre me ha formado, me ha plantado en el lugar en donde me encuentro, son generales, como decimos, valga la redundancia, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene digamos, algo para cumplir, una actividad específica que yo debo realizar, ¿no? Así como también mi propósito específico, que tiene que ver algo muy importante con lo que ya el Padre ha puesto en mí, ¿sí? Bendiciones, Susana, en esta mañana, bendiciones, qué lindo que te encuentres allí. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de estos propósitos específicos, ¿no? Que tienen que ver con mi encomienda, tienen que ver con lo que el Padre ya determinó, diseñó, estableció para mi vida, ¿no? Estos propósitos específicos los asigna Él mediante mi diseño, ¿no? Son asignados directamente por el Padre y tienen que ver con mi diseño, tienen que ver con lo que el Padre ya determinó para mí, tienen que ver con lo que el Padre ya estableció para mi vida, ¿no? Y vivir en ese propósito específico, como decíamos, como venimos hablando, me completa, me llena, me da plenitud, me da seguridad de saber que estoy en el lugar correcto, estoy en el tiempo correcto y estoy realizando la actividad o me estoy desenvolviendo en el rol correcto. Entonces, qué importante, ¿no? Es reconocer o entender cuál es mi propósito específico. También tiene que ver con son únicos. Estos propósitos, como decimos, la palabra lo dice, específicos, son únicos porque tienen que ver conmigo, tienen que ver con lo que el Padre, como decimos, ya estableció para mí. Entonces son únicos y son irrepetibles. Estos propósitos tienen que ver con mi asignación, tienen que ver con mi encomienda, ¿no? El Padre me ha puesto en un lugar específico con una encomienda específica. Entonces, el conocer mi propósito, el conocer la herramienta que tengo, me ayuda para entonces entender qué es lo que debo hacer y por qué estoy en ese lugar. A la vez también estos propósitos específicos son regidos por los propósitos colectivos, como decimos, propósitos generales. Cuando yo entiendo, ¿sí?, cuál es me es revelada mi identidad,
y sé quién soy en Él, entonces estos propósitos generales me van a ayudar a descubrir mi propósito específico. Algo muy importante, si yo todavía no conozco cuál es mi propósito específico, entonces tengo que dedicarme a entender o a que esto me sea revelado los propósitos generales, a que estos propósitos generales se vuelvan parte de mí, a que yo pueda conocerlos, profundizarlos y mediante mi búsqueda y mediante mi revelación acerca de estos propósitos generales que los que recién nombramos, acerca de que soy un hijo del Padre Celestial, que soy un ciudadano de un reino, que soy un sacerdote, que soy un gobernante. Estos propósitos generales cuando envuelven mi vida, cuando rigen mi vida, cuando camino mediante estos propósitos generales, entonces voy descubriendo, ¿sí?, en mi vida cuáles son mis dones, mis talentos, mis herramientas, y en base a eso voy descubriendo mi propósito específico, ¿sí? Algo muy importante que también habíamos mencionado acerca de nuestros nombres con los cuales mi Papá Celestial me llama, con el cual mi Padre Celestial ya me formó en el vientre de mi madre y me dio detalles específicos para entonces yo desenvolverme en ese propósito específico, ¿no? Esos detalles que el Padre ha puesto en mí que nadie más tiene, detalles que me hacen destacarme del resto, cualidades que me hacen diferente, que me hacen destacarme en medio de una multitud. Eso para que podamos prestar atención, para que podamos comenzar a descubrir en qué soy bueno, ¿sí? En qué me surge o me sale sin forzarlo, sin tener que profundizar demasiado, sino que nace, es espontáneo en mí. Eso me ayuda también a descubrir cuál es mi propósito específico. Bendiciones a mi amado que está ahí también conectado, bendiciones. Muchas gracias por estar allí conmigo. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando yo comienzo a descubrir cuáles son mis herramientas, en qué me destaco, qué es lo que me nace, que no requiere mucho esfuerzo de mi parte, pero que sale por mí. Algo muy importante, estas preguntas, ¿no?, que estoy diciendo, importantes para descubrir mi propósito específico, donde yo comienzo a preguntarme qué es lo que más amo hacer, qué es lo que me sale sin tener que forzarme a hacerlo, qué es lo que me diferencia de otras personas, qué es lo que hago bien, ¿sí? Que a otros tal vez le cuesta un poco más, pero que a mí me sale, como decíamos, ¿no?, sin tener que dedicarle mucho tiempo, sin tener que obligarme a hacerlo, sino que sale por mí mismo. Entonces, ¿cómo quiero también que las personas me recuerden? Algo muy importante, ¿no? ¿Cómo quiero que las personas me recuerden? También tiene que ver con mi propósito específico de vida. Entonces, cuando yo conozco, volvemos a lo que decíamos recién, cuando yo conozco mi propósito general, que es esto, ¿no?, de encontrarme de pronto y saber que soy hijo del Padre Celestial, todos los privilegios, las responsabilidades que vienen con eso, lo que puedo hacer en Él, lo que tengo en mis manos, lo que yo soy en Él, me va a ayudar también a descubrir mi propósito específico para mi vida, ¿no? Y cuando yo digo que soy hijo del Padre Celestial, entiendo de que yo puedo disfrutar de esa paternidad, como decíamos, ¿no? Meterme en la intimidad, tener una relación profunda con mi Padre, donde Él me revela sus secretos, donde tengo acceso a su verdad, donde tengo acceso a esos tesoros que Él dejó para este tiempo, para nosotros, para sus hijos. Entonces comienzo a disfrutar de esa paternidad, también comienzo a enseñorear, a ministrar y a cuidar lo que el Padre me ha dado, ¿sí? Lo que el Padre me ha dado. Yo como un hijo, ¿sí?, debo administrar todo aquello que el Padre me está dando. Es como una empresa enorme, ¿sí?, y que tiene mi papá y que me está dando de a poquito cierto lugar de autoridad,
mediante a mis procesos y mediante mi madurez y mediante mi búsqueda y mediante mi conocimiento y ese vivir en esa dimensión, ¿no? de su presencia. Entonces voy adquiriendo más autoridad, voy adquiriendo tal vez mayor rango, por decirlo de una manera, pero donde yo comienzo a administrar y comienzo a cuidar y comienzo a proteger, ¿sí? Y a enseñorarme de eso que el Padre me está dando, eso que me corresponde, que es mío porque soy su hijo legítimo, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, donde yo también comienzo a multiplicar, a ser productivo eso que el Padre me está dando, a hacer de aquello que el Padre me dio, de ese talento, ese don, a ponerlo a producir, a ponerlo a multiplicarse, no solo para que sea de bendición para mi vida, sino para poder ser de bendición para otros. Entonces ese don, ese talento que el Padre me ha dado, esa herramienta que el Padre me ha dado, comienzo a multiplicarla, comienzo a ponerla a ser productiva, ¿sí? Comienzo a ser productivo en este reino, en esta familia, ¿sí? en esta empresa que tiene mi Papá Celestial. Y comienzo a producir y comienzo a multiplicar. Importante, ¿no? Algo muy importante, donde entiendo de que lo que me ha sido dado, lo que me ha sido otorgado, yo comienzo a ponerlo para bendición de otros, no solo para mi propia bendición, sino comienzo a ser de bendición en el lugar en donde me encuentro. Comienzo a ser de bendición en la familia en la que me encuentro. Comienzo a ser de bendición en el trabajo, en el territorio en el que me encuentro. Porque esos dones, esos talentos que el Padre me ha dado, no solo me los ha dado para que yo pueda ser, productivo en el reino de los cielos, sino también en el lugar en donde estoy, en el territorio en el que me encuentro. Y ser de bendición en el lugar en donde estoy. Y como ciudadano del reino, eso es como hijo, ¿no? Ahora como mi propósito de ser ciudadano del reino, ¿sí? Entonces entiendo cuáles son las leyes, los estatutos, cómo debo regirme o dejarme regir por esos estatutos, por esas leyes. Entiendo que soy un representante de ese reino de los cielos. ¿Cómo debo comportarme como representante? Entiendo que soy una embajada de ese reino de los cielos, donde pueden acudir para otras que todavía no entienden a dónde pertenecen o quiénes son o de dónde vienen. Entonces yo me convierto en esa embajada, me convierto en ese representante del reino de los cielos, pero debo conocer cómo debo regirme o cómo debo moverme o cómo debo comportarme, ¿sí? Para ser ese representante del reino de los cielos, para ser esa embajada del reino de los cielos. Entonces comienzo a entender, comienzo a caminar en ese diseño, comienzo a establecerlo en mi vida, a dejarme guiar por el Padre Celestial, ¿no? También como un propósito general también de ser gobernante es que yo suplo necesidades, ¿sí? Resuelvo problemas, pero siempre entendiendo a la manera de mi Padre Celestial, no a la forma en que yo humanamente pienso resolver ciertos problemas o suplir necesidades, sino en base a la manera de mi Padre Celestial, a la manera del moverse de ese reino celestial. Entonces comienzo a también desenvolverme en ese rol, en ese propósito que el Padre me ha llamado a ser gobernante de esta tierra. Y también cuando hablamos de ser sacerdotes, de que somos sacerdotes, allí también entiendo de que soy quien ministra, ¿sí? Al pueblo del Señor su verdad, soy quien vive en esa intimidad con el Padre Celestial, soy quien conozco o administro, ¿sí? De esos secretos que el Padre dejó para mí, dejó para su pueblo, dejó para sus hijos, como recién decíamos, esos tesoros, ¿sí? Que el Padre está revelando en este tiempo, trayendo
a su pueblo, ¿sí? Revelando, dando, ¿sí? Haciendo conocer a su pueblo esos secretos, esos tesoros, esa revelación de su verdad, como nunca antes que el Padre está trayendo en este tiempo para sus hijos. Entonces, entendiendo estos propósitos generales, este propósito general, vivir en ese propósito general, en cada uno de estos roles y desempeñándome en cada uno de ellos como hijo, como gobernante, como sacerdote, como ciudadano de un reino. Entendiendo cómo debo moverme o cómo debo hablar o cómo debo mostrarme en cuanto a estos diferentes roles que tienen que ver con este propósito general con el cual me ha mandado, me ha formado y me ha establecido en este tiempo, ¿no? Entonces comienzo a descubrir mi propósito específico, cuáles son mis dones. Al estar trabajando allí, ¿no? Buscando, escudriñando, como recién decíamos, preguntándome qué es lo que me sale por sí solo, qué es lo que no me cuesta, en qué me desempeño muy bien, qué sé hacer, qué herramientas tengo en mis manos, entonces, y ponerlas a producir. Entonces me convierto no solo en alguien que es, como decíamos, ¿no? De bendición, sino que también preserva otras vidas, preserva preservo mi familia, mi vida y otras vidas que el Padre me ha asignado, ¿no? En el territorio en donde me encuentro. Entonces me convierto en un preservador. Me convierto en un lugar o alguien que puede ser de bendición, y más en estos tiempos, ¿no? Siempre nos referimos al ejemplo de José, ¿sí? Entendiendo lo que José hizo, conociendo lo que José hizo y cómo fue procesado, cómo fue preparado para que él pudiese entender y saber cuál era su propósito específico, ¿sí? Cuáles eran sus dones, en qué él se desenvolvía con total libertad. Dios lo preparó, lo formó, lo procesó para luego ponerlo en ese lugar para cumplir con su propósito específico, que era de guardar, de preservar a esa nación de Israel, a ese pueblo de Israel y también al pueblo de Egipto en ese momento de hambre, en ese momento de escasez, ¿sí? El Padre lo puso en ese lugar específico, algo que José hizo siempre, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Es poder entender, reconocer, buscar, indagar cuáles son mis talentos, mis dones, cuál es mi propósito específico. Pero obviamente tengo que conocer mi propósito general. Tiene que ser revelado en mi vida. ¿Quién soy en él? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Y caminar en ese propósito general me va a ayudar a descubrir mi propósito específico. Espero que les haya sido de bendición. La verdad que esto es importantísimo para nosotros, los hijos, conocer nuestro propósito específico, nuestro propósito de vida. Más en este tiempo, ¿sí? Este tiempo que lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo tiene que ver con esto que el Padre ha dejado escrito allí en su palabra, lo cual nos tiene que ser de guía para prepararnos, para fortalecernos, para buscar en qué es lo que tengo que hacer, para qué el Padre me llamó, cuál es mi encomienda específica, mi tarea específica, por qué tengo lo que tengo en el lugar en donde me encuentro, preguntas que tengo que hacer a mi Padre Celestial para entonces encontrar el lugar exacto para el cual el Padre me formó y encontrar también cuáles son, como digo siempre, mis dones, mis herramientas para desenvolverme en ese lugar donde el Padre me está posicionando, me está llevando, me está preparando para luego entonces ser de bendición y poder hacer que otros, ¿sí?, sean preservados a través de lo que tengo, de lo que soy. Importantísimo, importantísimo. Espero que les haya sido de bendición, espero que podamos meditar en esto, ¿no? No quedarnos con esto, es muy
muy superficial sería quedarme con esto que estuvimos hablando solamente, sino indagar, buscar, profundizar, ¿sí? Meterme allí con mi papá para que él me revele, para que él me muestre, para que él me guíe y me posicione, para lo cual ya fui formado por él. Así que bueno, espero que les haya sido de mucha bendición. Les mando un abrazo grande. Gracias por estar allí en esta mañana conmigo, compartiendo este tiempo hermoso, donde el Padre nos direcciona, nos muestra, nos habla, nos inquieta también. Comienza a inquietarnos en nuestro interior. A ver, ¿por qué estoy? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué tengo qué tengo en mis manos? ¿Cuáles son mis talentos, mis dones? ¿Qué el Padre me ha dado? ¿Cómo me ha formado? ¿Sí? ¿En qué me desenvuelvo? Preguntas importantes. Esas preguntas hacen que haya una movilización interior en el interior de nuestras vidas, interna, y nos lleve a cumplir con nuestro propósito. Así que bueno, muchas bendiciones, les dejo un abrazo, saludo grande, nos encontramos el lunes próximo. Bendiciones.